Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, versículo 27 al 38. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Yo les digo a ustedes que me escuchen, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebate el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes. Palabra del Señor. Todo un programa de vida en Cristo. Pero este texto, este pasaje, hay que leerlo dentro de una realidad cultural y dentro de una población que tenía una religión muy cerrada, muy específica, el pueblo judío. Y el Señor Jesús predicó para el pueblo judío para que esa palabra hiciera eco, resonancia a las demás culturas. Entonces el Señor empieza dando digamos, como unos cincelazos a esta sociedad cerrada que se creía mejor que otras culturas porque el Señor Dios Yahvé los había escogido como pueblo. Entonces el Señor empieza a romper esos esquemas y empieza precisamente a decir algo que nos puede como causar molestia o reñir en nuestra propia razón. Cuando dice, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Vamos a explicar. La primera, amen a sus enemigos. Ese de amar a los enemigos es bastante difícil. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con todo esto? ¿Amar a un enemigo? ¿Cómo así? Es que resulta que el pueblo judío tenía esas leyes, esas normas. Amar a los de nuestra misma raza, a los otros, a los paganos, tenerlos como perros, ¿no? Como proscritos, afuera. Entonces el Señor dice, no, espérense un segundo. Amen a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Pues los de los pueblos paganos. Los que no tenían fe en Dios Yahvé. Los que reñían con la cultura judía. Por ejemplo, los griegos, los romanos, por decir algunos. Estas personas eran considerados enemigos de los judíos, no porque estuvieran en batalla, no porque estuvieran en conflicto necesariamente, no, sino porque estos pueblos eran pueblos que adoraban otros dioses. Pueblos que reñían e iban en contra del monoteísmo. Entonces los judíos miraban a estos pueblos como enemigos. Entonces el Señor dice, amen a sus enemigos. Mire, entiendan, como diciéndoles, mire, es que esos que están allí, griegos, romanos, por decir algo, esos también los creó Dios. Tal vez no hagan parte del pueblo judío, del pueblo selecto, pero también los hizo mi Padre Dios. También les dio corazón, les dio familias, les dio sensaciones, esperanzas, sueños. Tienen errores, pecados, así como ustedes. Entonces hay que amarlos.
En ello consiste la realidad del amar. ¿Por qué? Porque si nos dicen, hombre, es que usted tiene que amar a la persona que acabó de asesinar a su mamá, mire, eso prácticamente va en contra de toda lógica, de los sentimientos, de la misma razón. No. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere en sí? El Señor lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta, ¿no?, que los procesos de amar, de perdonar, de orar por aquel que nos maldice o nos persigue, son procesos que se tienen que realizar, pero en la medida que uno camine con Cristo Jesús. Pero cuando ubicamos este mensaje que fue dicho a los judíos, de una cultura judía, de pensamiento judío, de religión judía, que era el pueblo selecto, que los pueblos, naciones que no adoraban al Dios Yahvé, que no pertenecían al pueblo judío, eran catalogados como enemigos. Entonces el Señor dice, no, como diciendo, mira, tú eres persona humana, ese también, ámalo. Hagan el bien a los que los odian, porque es que solamente los judíos se hacían el bien entre ellos mismos. Por eso dice así, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Amarse entre judíos, amarse entre su propia cultura, entre su misma raza, ¿qué mérito hay en eso? ¿Qué mérito tienen? ¿Qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Claro, los malos, pero un asesino ama a su mamá, un asesino puede amar a su esposa. Hasta los malos aman a los que los aman. Pues claro, y si hacen el bien y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tienen? Resulta que su compañero de trabajo le hizo un bien, pues usted también le hace bien, porque le hizo un bien a usted. Pero el Señor nos manda a ir más allá. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús nos invita a romper barreras, así de sencillo. Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando para una comunidad judía, para una nación judía. Jesucristo era judío, pero Jesucristo traía un nuevo pacto. El antiguo pacto decía, odien a sus enemigos, hagan el bien a los que les hacen el bien, bendigan a los que los bendicen. El Señor Jesucristo dice, no, eso es así, pero ahora es distinto. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los maltratan. Y obviamente este tipo de cosas no se van a hacer así en automático, sino en un proceso de asumir una nueva palabra, un nuevo mensaje, una nueva fe. Para nosotros es importante empezar a mirar que el que no piensa como nosotros, que el que no se mueve como nosotros, que el que no pertenece a nuestra propia religión, no quiere decir que no sea digno de ser amado, no sea digno de ser perdonado, no sea digno de ser comprendido y asumido. Es un hecho. Entonces, vamos nosotros con esta lectura a ir desbordando las barreras y las fronteras que separan al ser humano. El hecho de amar al enemigo, ¿quiénes son nuestros enemigos? A ver, ¿quién es el enemigo para el católico? Aquellos que no piensan como nosotros, como por ejemplo los protestantes, ¿ellos son enemigos nuestros? Yo creo que no. Son personas humanas. Entonces usted está viendo que aquí se está rompiendo una barrera. ¿Cuál? La barrera de la fe. Tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, en el Evangelio. Los protestantes tienen otra fe, otro evangelio, aunque digan que es el mismo. No. Por eso, si fuera así, ellos no nos insultarían a nosotros, ni nos mandarían a freír espárragos cada vez que uno hace un video de estos. Lo que el Señor nos invita es a comprender que la religión no puede ser objeto o no puede ser obstáculo para que comprendamos que existe un Dios que nos une y que nos hermana. Y que en la medida en que yo voy caminando con mi hermano, voy comprendiendo que él tal vez tiene una fe distinta a la mía, por ejemplo con un musulmán. Y que yo camino con el musulmán y lo respeto, lo valoro, lo amo. Que no esté de acuerdo con la fe que él profesa es otra cosa, pero que esa fe no vaya a ser signo, ¿no?,
para que yo lo maltrate, lo odie, lo injurie. Si ese musulmán está enfermo en un hospital, necesita una visita, una palabra de aliento, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te paso una medicina, te acomodo la almohada, ¿quieres que llame al médico? Yo lo puedo hacer, lo podemos hacer. Y él es musulmán y nosotros somos cristianos católicos. Entonces usted va comprendiendo qué es la cosa de amar al enemigo, hacer el bien a los que los odian y bendecir a los que los maldicen. Es un contexto judío. El Señor viene a romper unas normas y unas reglas, unas leyes que tenía el pueblo judío y las empieza a iluminar con su propia luz, con la buena noticia, el Evangelio. Por eso el Señor acá pues toca alguna parte de la ley que ellos vivían, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque así vivían los judíos. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tienen? Porque así vivían el pueblo judío. Y dice aquí, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. ¿Qué pasaba? Porque el pueblo judío, ¿no? Entonces empezaba a juzgar a las otras naciones por no pertenecer al pueblo de Dios Yahvé, al pueblo elegido. Y empezaba a juzgar y empezaba a mirar, ¿no? ¿Y quién es esta que está tocando a Jesucristo? No sabe que Jesucristo no sabe quién es esa, es una prostituta. Empezaron a juzgar, ¿no? Empezaron a mirar las cosas, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Juzgaban ese tipo de cosas. Empezaron a juzgar, mirar las leyes, la manera cultica, la manera de vivir, ¿no? La fe, los judíos. Y como los discípulos de Jesús y el mismo Jesús se movían distinto, entonces por eso ellos juzgaban. Llega el Señor y dice, no juzguen, no serán juzgados, no condenen, no serán condenados. Es decir, ¿por qué se hace este tipo de cosas? Vamos a mirar por qué se hacen ese tipo de cosas, pero no hay que condenar. Muy distinto a hacer los juicios de valor para hacer una corrección fraterna. Si yo veo que mi hermano está actuando mal, por ejemplo, tiene una relación incestuosa, supongamos, o tiene una amante, pues, y yo lo veo que está dañando su matrimonio, pues es necesario decirle, hey hermano, mira, tú tienes esposa, tienes hijos, creo que es necesario que reevalúes tu comportamiento, vas a dañar tu hogar. Eso es juzgarlo. El hombre no puede decir, no me juzgue, yo sabré lo que hago. No, simplemente tiene que evaluar unas conductas, hacer unos juicios valorativos de conductas para emitir una corrección, un juicio para hacer la corrección fraterna. Pero no se trata de este juicio, de este ejemplo que yo estoy dando con el juicio que está acá. No. Es que los judíos a veces se sentaban como en un buen trono, en el trono de Dios, y empezaban a decir este sí y este no, a descalificar así porque sí. No se trata de el ejemplo que estoy proponiendo, no se trata de que está proponiendo aquí el Evangelio. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Hay que perdonar. Y esto es un ejercicio que no se logra de la noche a la mañana porque el perdón es un proceso de sanación interior. Lo hirieron, le maltrataron su vida, lo traicionaron. Usted tiene derecho a sentir dolor, a sentirse afectado porque usted no es de caucho ni de palo. Y usted siente la traición y siente el dolor. Pero con Cristo Jesús empiezan procesos de sanación para poder perdonar. El perdón no es un acto, no. El perdón es un proceso de Cristo Jesús, con Cristo Jesús, para Cristo Jesús, porque el Señor es el que perdona. Porque el perdón es divino, el perdón solamente viene de Dios, no de usted ni de mí. Pero usted en la medida que va caminando con Cristo Jesús, entonces el Señor va haciendo que usted pueda comprender la situación, sopesar las realidades y perdonar. Pero solamente procede de Dios y se da cuando Cristo Jesús habita en nuestro corazón. Porque para nosotros prácticamente es imposible perdonar. Nosotros queremos es venganza. Pero con Cristo Jesús se logra el perdón. Son procesos que no se logran de la noche a la mañana. Pero que está indicando Cristo Jesús aquí precisamente que es un caminar con Él. Y termina este texto de esta manera. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Con la medida que uno mida.
yo mido, ¿cómo estoy midiendo a los demás? Es decir, cómo los estoy catalogando, cómo los estoy tratando, cómo les estoy hablando, cómo me estoy relacionando con ellos. Esa es una medida. Si soy antipático, si soy pedante, si soy distante, si soy vengativo, esa es una medida. Es una medida. Y este texto no termina, sino que nos sugiere algo bien interesante, que con esto sí terminó esta sencilla reflexión. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Esa es la regla de oro del Evangelio. Tratar a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo quieren que lo traten a usted? ¿Con respeto? Entonces trate usted con respeto. Traten a los demás como quiere que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo quieren que ellos los traten a ustedes? Con respeto. Respeta tú primero entonces. Con decencia. Sé decente tú entonces. Primero. Con alegría y amabilidad. Sé tú alegre y amable primero. Con consideración. Sé tú considerado. Tratar a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Entonces, así como quiere que la gente lo trate a usted, querido hermano, usted tiene que hacerlo primero. Si a usted quiere que lo saluden, salude usted primero. Si a usted quiere que lo acepten, acepte usted primero. Si usted quiere que le sonrían y le den la mano, usted debe sonreír y dar la mano primero. Si usted quiere que tengan consideración y misericordia con usted, haga usted eso primero. Esa es la regla de oro del Evangelio. Que este texto le haya servido para su vida de fe. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.